Bueno, ya veo 11 participantes, así que vamos a iniciar esta clase de Mercado de Capitales. Mi nombre es Julián Andrés Villamizar Peñaranda. Nos va a acompañar durante estas 6 sesiones, el 13, 19, 17 y 19 de febrero, y tendremos clase el 2, 4 y 9 de marzo. Durante estas 6 sesiones aprenderemos las bases del mercado de capitales y no solo será teoría, sino también estaremos muy atentos a lo que sucede día a día en los mercados. Por ejemplo, hoy el dólar que se mantiene, bueno, ya recortó un poco, pero alcanzó a estar de nuevo por encima de los 3.400 y todo lo que está pasando con el coronavirus y los movimientos que han generado en las bolsas a nivel mundial. Todo eso lo entenderemos durante esta sesión. Bueno, mi nombre es Julián Villamizar, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia, también terminando mi maestría de finanzas cuantitativas, con estudios de finanzas con CFA, avanzando el primer nivel, y pues pendiente el segundo y tercer examen. Así que continúo mis estudios por finanzas, pero hoy en día también me dedico a temas de data science, analítica y machine learning para Johnson Johnson. Llevo más de 10 años dedicado tanto al mercado de capitales y recientemente, más o menos ya unos 4 añitos, dedicados a combinar las finanzas con la ciencia de datos. Eso no significa que me haya alejado del mercado, igual sigo como inversionista y como asesor financiero, así que continuamos muy de cerca de lo que es el sector financiero. Tengo un blog que vamos a usar, el blog se llama Bursitia, y en este blog van a encontrar, esperen un segundo, voy a colocar mute, que alguien no está en mute. Em, van a encontrar, información de finanzas, algunos artículos, algunos análisis, ya más adelante les presentaré y vamos a usar alguna información de la que tenemos acá como lecturas sugeridas para el curso. Y este es el blog. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Es que veo que ahí tengo audio de Juan Martín y Diana, si puedes por favor colocar en mute el, el micrófono, por favor. Ok, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre mi perfil? Por ahora vamos a revisar un poco recuerden que también pueden, uno, levantar la mano y dos, también estaré al tanto del chat. Por si tienen alguna pregunta por chat, también la estaré por ahí contestando. Bueno, vamos con nuestra guía de actividades. Vamos a estar durante 3 semanas. La primera básicamente es conocer el sistema financiero colombiano, quienes participan en el mercado de capitales y los diferentes roles que cumplen. Así que vamos a tener esta videoclase del sistema financiero y los participantes del mercado de capitales. Durante esta actividad también esta semana vamos a tener un foro. Es interesante porque los foros, uno, ustedes van a hacer una pregunta, ¿cierto? Entonces, deben plantear un tema. De hecho, para esta semana van a ser qué errores se pueden cometer al hacer inversiones en el mercado de capitales. Es un punto clave porque la idea de conocer el mercado de capitales no es solo que sepan qué es la bolsa y qué son las acciones, sino que a futuro puedan dedicar incluso sus ahorros y decidan invertirlos en el mercado de capitales, bien sea colombiano o en el mercado de capitales internacionales. Por eso el foro es importante contestar esta pregunta. Eh, Tienen que plantear cuáles son los errores, contestar esa pregunta y opinar en la respuesta de dos compañeros. Entonces, plantean una de cuáles son los errores más comunes, van y buscan de dos compañeros y comentan esas participaciones. Ese foro académico tiene un valor del 20%, es un valor relativamente alto para un foro, pero para mí es clave ver cómo va la interacción con lo que sería el mercado, porque cuando ustedes van a invertir recursos, bien sea van a asesorar a alguien más o van a invertir sus propios recursos, van a tener que manejar temas como la ansiedad, la psicología del inversionista y cometer errores en cierto momento puede llegar a ser costoso. Entonces, es clave esta pregunta de cuáles errores se pueden cometer al hacer inversiones en el mercado de capitales. Y durante la misma semana tendremos una prueba de conocimiento basada en las videoclases y el material que se entregue durante estas 2 sesiones. Tendremos entonces sesión el 13, el 17 y la prueba del conocimiento
será el 23 de 8 de la mañana a 11:55 de la noche. Esa es la primera semana, vamos a identificar más o menos dónde estamos. La segunda ya nos vamos con instrumentos de renta variable, instrumentos de renta fija, ¿cierto? Vamos a tener instrumentos, bueno, quienes estoy registrando audio, de pronto Diana, si puedes colocar en mute, no, Juan Martín, porfa, si puedes colocar en mute. Y vamos a hablar de instrumentos de renta variable e instrumentos de renta fija, así como análisis técnico y fundamental. ¿Qué es esto de análisis técnico y fundamental? Son las herramientas que ustedes van a tener para tomar decisiones, bien sea decisiones de inversión de corto, mediano o largo plazo. Para ahondar más en el fundamental, pues vamos a tener que conocer indicadores macroeconómicos aplicados tanto a renta fija como a acciones. ¿Por qué es importante el tema de los datos macroeconómicos? Cuando ustedes invierten en el mercado de capitales, bien sea renta fija o bien sea acciones, e incluso divisas, que no hace parte de los mercados de capitales, pero está muy ligado al mismo, van a tener que estar muy pendientes de cómo evolucionan las economías y vamos a entender cómo interactúan esas noticias. Oigan, que la inflación salió tanto, que el IPC fue de tanto, cómo esas noticias van interactuando con las cotizaciones de precios. Para ello, vamos a invertir a través, no de la plataforma de trading de la Bolsa de Valores, vamos a hacer un juego con MarketWatch, donde ustedes van a tomar decisiones de inversión. Con base en esto es el trabajo final. Entonces, ustedes deben realizar inversiones. Vamos a conocer cómo funcionan esos indicadores que les van a decir, bueno, cómo comprar, cómo vender, ¿cierto? Entonces la idea es simularlo. Aquí está la página de la bolsa, pero el simulador de la bolsa ha presentado problemas, así que vamos a irnos con uno de la bolsa de Estados Unidos, que es en tiempo real, es gratuito y es bastante interesante. Durante esta semana van a tener foro académico de nuevo, el 20%. La idea es responder la pregunta por qué es necesario realizar un análisis fundamental al momento de efectuar una inversión en renta fija y renta variable, o sea, por qué hay que hacerlo. Misma dinámica, plantean su respuesta, comentan la de otros dos compañeros y tendremos prueba de conocimiento, que son siempre quiz de selección múltiple con tiempo definido. Ya se les estará enviando el tiempo, por lo general son 45 minutos a una hora máximo el tiempo de las pruebas que van a presentar. Bueno, y como ya conocen las herramientas, la idea es empezar a practicar durante esta semana, ya empezarán a simular y negociar en bolsa. Y después vamos a hablar de la curva de rendimientos de los títulos de renta fija y otros tipos de alternativas de inversión como derivados, fondos de inversión colectiva, los famosos FIX, que les permiten llegar a otro tipo de instrumentos. Y la actividad final es una actividad colaborativa del 30%, máximo. Aquí vamos a hablar en parejas, máximo 3 personas. Deben conformar un portafolio en el simulador que vamos a aprender durante clase y deberán analizar como mínimo tres, cuando me decimos acá 3 especies, son 3 acciones para invertir en su portafolio y deben entregar un documento porque invirtieron, ya daremos los lineamientos en su momento de cómo hacer esta actividad colaborativa. Entonces, van a simular, van a conocer cómo negociar y al final entregarán ese trabajo que vale el 30%. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, veo bastantes ya en chat. La primera, bueno, Lina, gracias. Si tienen problemas con el audio, deben hacer clic sobre la flecha que está al lado derecho del icono del micrófono. Algunas recomendaciones tenemos en el chat sobre audio. Recuerden que esta es una nueva plataforma, entonces puede ser que tengamos algunas dificultades al principio, pero ya nos iremos acostumbrando durante las próximas clases. Geraldine pregunta cómo es para entrar en el simulador, nos darán un usuario, nos mostrarán cómo sí. En su momento vamos a hacer todo un tutorial, unos videitos, tengo unos videos que son explicativos para que ustedes revisen si pues no lo vieron durante clase, también temas puntuales de cómo entrar y cómo manejar el simulador, ya entenderán lo que es una posición larga, corta, comprar, vender, tomar utilidades, stop loss, todo eso lo vamos a ver durante clase. Estoy desde el teléfono, pero no me funciona esta plataforma. Bueno, ahí sí, Lina, si nos puedes ayudar, pero alguna vez lo usé desde el teléfono. mm, Importante realizar pruebas antes de ingresar, sobre todo probar el audio. Y si tienen problemas de audio, creo que desde aquí es poco probable, debido a la velocidad por la que estoy manejando ahorita en internet y estoy conectado por cable, así que
Les recomiendo, si tienen más ventanas o alguien más dentro de la casa está usando internet con video o demás, puede ser que interfiera en su conexión. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta, perdón, sobre la metodología que vamos a abordar? Pues vamos a ver teoría y mientras vemos teoría también vamos practicando y conociendo del mercado de valores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, iniciemos. Entonces, bienvenidos a Mercado de Capitales. Tendremos 6 jornadas para entender cómo funciona y dar sus primeros pasos en términos de inversiones. En este caso van a ser virtuales, pero la idea es que ustedes tengan las herramientas para decir, bueno, ¿qué hago con mi plata? ¿Invierto en renta fija, en renta variable? ¿Qué es eso de renta fija? ¿Qué es renta variable? Así que iniciemos con qué es el sistema, cómo funciona este sistema financiero colombiano y cuáles son los participantes en el mercado de capitales y los diferentes roles que cumplen. El primer paso antes de ingresar es, bueno, ¿quiénes nos ofrecen diferentes productos para inversión dentro del mercado de capitales? Mercado de capitales, una palabra clave es desintermediado. ¿Qué significa esto? Que no hay un intermediario entre las negociaciones. Lo contrastamos en esta diapositiva contra el mercado monetario, que es el que estamos acostumbrados, que son los bancos, donde estas entidades financieras lo que hacen es tomar nuestros ahorros, ¿cierto? Y convertirlos en créditos. Me explico. Un banco lo que hace es convertir plazos y convertir montos. Yo le dejo ahorros por 5, 3, 4 millones a un mes, ¿cierto? Pero yo le puedo solicitar al banco un crédito de 50 millones a 5 años. ¿Cómo logra hacer esto? Básicamente está tomando todos los ahorradores, bien sea plazos cortos, montos pequeños, y gracias a su manejo de la tesorería logra colocar créditos a muy largo plazo, ¿cierto? Entonces tienen una función de convertir plazos y convertir montos, llevar el ahorro hacia el crédito, hacia la inversión, y es un intermediario, está en la mitad. Por eso los bancos que ganan, los bancos ganan el diferencial entre la tasa de captación, si yo abro un CDT me van a pagar el 4,5%, de lo contrario, si yo tomo un crédito o paso mi tarjeta, me van a cobrar cerca del 28% efectivo anual. Entonces, la diferencia entre esas dos tasas se conoce como el margen de intermediación. Viéndolo así se ve muy alto, pero empresas que son AAA le pueden prestar tasas del 7, 9% o 10%, incluso para créditos hipotecarios podemos encontrar tasas que rondan el 10% efectivo anual. Entonces, eso es lo que hacen los bancos, ¿sí? Hay un intermediario en la mitad. Pero en el mercado de capitales sucede lo contrario, no hay un intermediario. Veamos más o menos cómo funciona. Los mercados de capitales por lo general necesitan una bolsa o un lugar de negociación, vamos a llamarlo en este caso la Bolsa de Valores de Colombia. Yo que tengo capital, ¿cierto? Soy un inversionista que tiene efectivo, quiero ir y comprar acciones de determinada empresa. Supongamos Ecopetrol. Para yo poder comprar las acciones de Ecopetrol, necesito que alguien esté dispuesto a vender, o sea, un vendedor, ¿cierto? Aquí vamos a colocar vendedor. Un segundo que me está molestando acá, vendedor. Un vendedor debe tener las acciones de Ecopetrol, ¿cierto? Y estar dispuesto a venderlo. Nos reunimos en la bolsa, yo decido comprar, él decide vender y hacemos la negociación. La bolsa de valores no es un intermediario, es un lugar de negociación, donde los compradores y vendedores llegan a hacer intercambios. Sí, de pronto aquí nos cobran una comisión, tanto para el comprador como para el vendedor, porque cobran esa comisión. Las firmas comisionistas son las únicas que pueden ingresar directamente a la bolsa, lo que hacen es recibir las órdenes de sus clientes y les cobran una comisión por las operaciones de compra y venta. Pero el punto clave del mercado de capitales es eso, es desintermediado. Se necesita que un comprador y un vendedor se encuentren para hacer la negociación. ¿Qué tipos de títulos se negocian? Títulos que tienen derechos crediticios o de contenido crediticio.
por ejemplo, un CDT. ¿Por qué el CDT es de contenido crediticio? Porque uno piensa, oye, crediticio hace referencia a crédito. De hecho, el CDT es una obligación de crédito que tiene el banco conmigo, el tenedor del CDT. Yo le doy al banco durante 3 meses 100 millones y él tiene la obligación de devolverme los 100 millones más los intereses. Entonces, siempre que hay una obligación de una deuda de capital más intereses, que es el costo del dinero, estamos hablando de derechos de contenido crediticio. Cuando hablamos de contenido participativo, vamos a hablar de las acciones. Participativos, ¿por qué? Porque el accionista tiene un porcentaje de participación dentro de una compañía. Así que cuando yo compro acciones, lo que estoy haciendo es comprar un pedacito del patrimonio de una empresa. Eso es importante, más adelante lo tendremos muy en cuenta, porque tener ese pedacito de participación significa recibir dividendos o también significa participar en las utilidades o en la venta de la compañía. Entonces, tenemos títulos de contenido participativo y de crédito, que son todos los que tienen que ver con intereses y obligaciones monetarias. También hay una parte que es de tradición o representativos de mercancías. Esto tiene que ver con, de hecho, bueno, antes de derechos crediticios y participativos van a través de la Bolsa de Valores de Colombia en este país. Y hay unos que son títulos de tradición o representativos de mercancías. Por ejemplo, si yo tengo toneladas de trigo, no las voy a llevar todo el día en un camión tratando de venderlas, sino lo dejo en un almacén general de depósito. Este almacén me expide un título que dice, bueno, acá tengo ese trigo, yo puedo negociar mi trigo sin tenerlo físicamente, simplemente negociando los representativos de mercancías. Por eso hay otra bolsa que es la Bolsa Mercantil de Colombia. Porfa, alguien dejó abierto el audio. La Bolsa Mercantil de Colombia, que se encarga de todo lo que son commodities y este tipo de Santiago, porfa, si puedes colocar en mute tu micrófono. Santiago, porfa, gracias. Listo. Entonces, eso va a ser de la Bolsa Mercantil de Colombia. Aquí nos vamos a enfocar en títulos de contenido crediticio y participativo. Nos vamos a enfocar en esos dos. Y el punto más importante de los mercados sí, gracias Santiago, ya estamos súper bien de audio. El punto clave de los mercados de capitales es otorgar liquidez a los títulos que se negocian ahí. ¿Qué significa otorgar liquidez? De ahora en adelante para ustedes, otorgar liquidez significa convertirlo en efectivo. Vamos por el ejemplo de las acciones. Lo que quiere hacer el vendedor, en este caso, ¿cierto? Es vender para recibir ¿qué? Él va a recibir el efectivo. Lo convierte en efectivo. Claro, hay acciones y lo vamos a ver aquí en la página de la Bolsa de Valores de Colombia. Vale la pena que demos una mirada de una vez, bbc.com.co. En mercado local en línea, aquí tenemos qué pasó con las acciones en el día de hoy. Llamamos renta variable, ya les explicaré más adelante por qué esa palabra renta variable. Y bien, la acción de Preferencial Aval negoció hoy 18.000 millones de pesos, Ecopetrol 17.000. Si yo tengo 100 millones de pesos, para mí es fácil vender 100 millones, perdón, el equivalente a 100 millones de pesos en acciones de Ecopetrol, para mí es fácil venderlas. ¿Por qué? Porque negocia todos los días 17.000 millones. Entonces, vender 100 millones podría no ser complicado. Pero si nos vamos con la acción de Mineros, por ejemplo, o ETB, que negocia 1 millón, 5 millones diarios, Fabricato 13, Éxito 40, pues vender 100 millones puede llegar a ser más complicado. Así que podemos decir que estas acciones son mucho más líquidas que estas acciones. Pero la idea del mercado de capitales, ¿qué es? Darle liquidez a los títulos. Liquidez es convertirlos en efectivo, que yo pueda comprar, vender y negociar. Aquí claramente hay activos que son mucho más líquidos que otros, porque recuerden, depende de la cantidad de gente interesada en comprar y vender una acción, también se da la liquidez. Aquí vamos a tener muchas más personas que hacen operaciones tanto de inversión como de especulación, mientras que aquí no hay tanto interés de pronto por el tipo de empresa o de acción y simplemente no hay tantos accionistas negociando constantemente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Santiago, otra vez. Santiago Amado, ¿estás con el micrófono?
gracias. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si bien es mercado de capitales, no puedo avanzar sin dejar claro unos detalles sobre el mercado monetario. ¿Por qué es importante hablar esto del mercado monetario? Y es que aquí está el flujo de dinero. Estamos hablando de todos modos que la idea del mercado de capitales es darle liquidez. En cierta medida vamos a necesitar dinero y lo que pasa en el mercado de capitales va a afectar lo que sucede en el mercado de capital, pero lo que pasa en el mercado monetario va a afectar lo que sucede en el mercado monetario. ¿Cómo funciona nuestro sistema financiero? Hemos hablado que tenemos bancos, ¿cierto? El banco A, el banco B, Santiago, por favor. Bueno, esta vez tienes, sí. Banco B, banco C. Y hemos dicho que la tarea de los bancos es captar recursos CDTs al 4% y colocarlos en créditos que pueden ir hasta el 28%. Pueden ir porque tenemos ahí el tope de la tasa de usura, una tasa cercana al 28%. Y la mitad de esto es el margen de intermediación. Si todos saliéramos al mismo tiempo a pedirle al banco nuestra plata, el banco no podría darnos todos nuestros recursos. ¿Por qué? Porque estos recursos también están colocados en crédito. Por eso los bancos se pueden prestar plata entre sí. Vamos a hablar de las tasas o el mercado interbancario, ¿cierto? Esto es sistema de mercado monetario, pero aquí aparece algo que es la IBR, la tasa a la cual se prestan los bancos. Y existe una entidad que es el Banco de la República, es el Banco de Bancos. El Banco de la República también inyecta todos los días recursos para que el sistema se mantenga líquido, se mantenga sin problemas. De hecho, si hay bancos con excedentes, los bancos con excedentes pueden depositar plata en el Banco de la República o prestársela a otros bancos, ¿cierto? Entonces se prestan entre ellos y así el sistema va funcionando. Pero ¿a qué tasa le presta el Banco de la República a los demás bancos? El Banco de la República presta a una tasa que se conoce como la tasa de intervención o tasa de referencia del Banco de la República. Hoy en día esa tasa está en 4,25%. Vamos a ir un segundo a la página del Banco de la República. En la página del Banco de la República, ustedes van a encontrar aquí algunos indicadores, entre ellos la tasa de referencia. Aquí está la meta de inflación, ya les explico qué es esto de la meta de inflación, la inflación anual en cuánto va, la tasa de interés de política monetaria, esa es nuestra tasa de referencia o tasa de intervención, y acá está el indicador bancario de referencia overnight, cuánto se presta plata a un banco a otro de noche, de un día para otro. Entonces se prestan plata al 4,1 y también la TRM. Pero enfoquémonos en estos tres primeros, 4,25. Este 4,25 quiere decir que si un banco le pide plata prestada, le van a cobrar el 4,25. Claro, si yo dejo plata o un banco deja plata en el Banco de la República, le van a comprar una tasa, le van a pagar una tasa diferente que está por el orden del 3,75. El Banco de la República también es un banco, tiene su margen de intermediación, solo que él va contra las entidades financieras. Yo no puedo ir al Banco de la República a solicitar un crédito. Esta tasa es clave y se llama tasa de referencia porque va a afectar las demás tasas del mercado. Quiere decir que si el Banco de la República sube su tasa al 6%, los bancos, como ahora pedir prestado al banco me cuesta 6, pues creo que los CDTs también se van a subir ¿al qué? Al 6%. Y las tasas de interés de los créditos, como ahora financiarme es más costoso, pues yo también tengo que ajustar y tengo que subir la tasa de interés de los créditos. Entonces, esa tasa de interés del Banco de la República es de referencia porque va a mover todas las demás tasas del mercado, va a ajustar y va a modificar esas tasas. Claro, ¿qué efectos tiene? Si las tasas de interés suben, el crédito se hace más costoso. Crédito más costoso implica que las personas van a comprar menos, las empresas a invertir menos y la economía va a desacelerar su ritmo de crecimiento. Bajar la tasa de interés de referencia implica crédito más barato, que las personas gasten más, empresas inviertan más y la economía tiende a crecer mucho más. También implica tasas más bajas, menor ahorro en CDTs. La gente dice, no, pues ¿para qué ahorro ahí? Mejor invirtamos en otra cosa o compremos
gastémonos esta plata que está barata. Entonces, esta tasa de interés va a modificar la perspectiva de crecimiento de una economía. Pero ¿por qué la modifica? El Banco de la República tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda. ¿Qué es eso de mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda? Mantener bajo control la inflación. Recuerden que la inflación es el incremento de precios. Si yo tenía 1.000.000 de pesos en enero y podía comprar X cantidad de bienes, si la inflación fue del 10%, ahora puedo comprar la misma cantidad de bienes, pero necesito 1.100.000 pesos. Mi plata vale menos. La inflación hace, la subida de precios hace que mi plata valga menos. Por lo tanto, voy a necesitar más recursos. Hubo una pérdida de valor adquisitivo de la moneda. Es más o menos lo que ha pasado con Venezuela. Venezuela ha tenido inflaciones muy altas y con esas inflaciones tan altas, pues la moneda cada vez vale menos. Por eso van a encontrar que hay personas que están vendiendo los billetes antiguos por cualquier cosa, cámbienmelo. Tengo 5.000 bolívares, deme lo que sea, porque ya esa plata vale mucho menos. Por eso es tan importante mantener controlada la inflación. El Banco de la República tiene una meta del 3% y puede estar en un perdón, en un rango entre el 4 y el 2%. Si la inflación se sale de control y la inflación empieza a subir, recuerden que la meta es mantener el poder adquisitivo. Esta tasa de interés compensa la inflación. Si yo abro un CDT a un año, pues prácticamente lo que estoy haciendo es ganarme la inflación, o sea, evitar que mi plata pierda poder adquisitivo. En ese momento, si la inflación es muy alta, el Banco de la República tiende a subir tasas de interés. ¿Para qué? Para disminuir el ritmo de crecimiento de la economía, la gente compra menos. Recuerden que a mayor demanda, si la demanda supera la oferta, los precios suben. Que una demanda más débil, los precios suben a una tasa más baja, la inflación se modera. Pero si por el contrario hay desaceleración económica, porque la gente está consumiendo muy poco, pues y la inflación baja porque la gente no está demandando, ¿cierto? La demanda no supera la oferta. El Banco de la República, ¿qué hace? Baja su tasa de interés de referencia para impulsar el crecimiento económico, que la gente vuelva a demandar y llevar la inflación hacia la meta del 3%. Claro, alguien me podría decir, pero ¿por qué 3? ¿Por qué no dejamos que los precios bajen para que la gente pueda comprar cosas más baratas? Que los precios bajen se conoce como deflación, ya cuando la inflación es negativa. Eso implica que puede alterar las expectativas de las personas. Si yo veo que los precios de los inmuebles están bajando, pues digo, no, pues yo mejor me espero, no compro, espero que esté más barato. ¿Eso qué hace? Como la gente se está esperando y no está comprando, los precios siguen bajando. Hay que hacer que las personas compren y por eso bajan las tasas de interés diciendo, oigan, el crédito está muy barato, porque no salen y compran, y así revertir esa tendencia de la deflación y generar crecimiento económico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok. Esa es la importancia del mercado monetario. Entonces, la idea del Banco de la República es controlar la inflación, velar por el crecimiento y por lo tanto define la tasa de interés para lograr ese equilibrio entre inflación y tasa de interés, siempre primando la inflación. Si la inflación se sube, vamos a tener subida de tasa de interés. Si la inflación baja, vamos a ver recortes de tasa de interés. Esto nos lleva a otra entidad que es el DANE. Vamos a ver el DANE. Y el DANE es quien mide la inflación. La inflación tiene tres medidas, o tres formas de verse. La primera es mensual, los precios subieron 0.42 durante enero de 2020. La segunda es año corrido, que va de enero hasta lo que va del año, que en este caso es la misma que la mensual. Y la 12 meses, que es la que todos miramos, que es de enero a enero. O sea, tomamos en cuenta febrero de 2019 hasta enero de 2020, 12 meses. Y eso nos da 3,62. El 5 de cada mes. Así que la semana pasada, si no estoy mal, el 5 de cada mes de la semana pasada, se conoció la inflación de enero. El 5 de marzo, lo bueno es que vamos a tener clase durante esa semana. Vamos a analizar, bueno, qué pasa con esa inflación del mes de febrero, porque el 5 de marzo sale la inflación de febrero, y conoceremos las implicaciones. Ahí es donde llevamos la clase hacia la vida real. ¿Qué pasa con ese dato de inflación? ¿Cómo afecta a los mercados de renta fija
y de renta variable. Renta variable vamos a llamar al mercado accionario, a todo lo que son títulos de contenido participativo. Y en cuanto a esa inflación, pues el Banco de la República nos da algunas pistas. Todos los meses el Banco de la República, la Junta Directiva se reúne, aquí en noticias y publicaciones vemos comunicados y minutas, y el Banco de la República, la Junta Directiva se reúne a decidir qué va a pasar con su tasa de interés. En algunas reuniones decide si va a modificarla o no, ¿cierto? Algunas son de decisión de política monetaria o no. En esta última decidió, que fue el 31 de enero, decidió mantener la tasa inalterada en 4.25. Ya llevamos unos cuantos meses en esa tasa de referencia. Y vean que lo que tiene en cuenta es que porque la inflación se mantuvo cerca de la meta y espera que la subida sea transitoria y que la actividad económica se estima que siga en 3.2 con algo moderado, básicamente manteniendo el exceso de capacidad productiva y el crecimiento global por ahora está relativamente tranquilo, pues básicamente decide mantener su tasa. Aquí que en esos comunicados nos da pistas de si vamos a tener un posible aumento, un posible recorte en la tasa de interés de referencia. ¿Por qué es tan importante este tema de la tasa? A medida que avancemos en el curso, van a ver cómo todo gira en torno a lo que hagan los bancos centrales, porque aquí tenemos el Banco de la República, pero ya para siguientes semanas vamos a hablar de la Reserva Federal, que es el Banco Central en los Estados Unidos, alias la Fed, así lo vamos a conocer. Vamos a tener el Banco Central Europeo, el Banco Central también de Japón. Entonces tenemos entidades, cada economía tiene su banco central que define su política monetaria. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, esas son las bases de muchas herramientas que vamos a usar para la toma de decisiones, tanto en renta variable como en renta fija. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Santiago nos pregunta, cuando se dice que un banco de la República saque dinero a circulación, ¿eso cómo afecta a la inflación? Bueno, muy buena pregunta. Aquí me enfoqué en tasa de interés, pero el Banco de la República también puede modificar la cantidad de dinero que está circulando en la economía. Si ven esta partecita que el Banco de la República les presta a los bancos, lo hace a través del cupo de expansión y aquí está el cupo de contracción. Entonces, cuando hablamos de expansión monetaria implica que va a lanzar dinero a la economía. Si hay más dinero circulando, ¿eso qué implica? Recuerden que la tasa de interés es el costo del dinero. Por lo tanto, a mayor dinero, más barato se hace, ¿cierto? Más oferta, menor demanda. Esto implica que las tasas del mercado también deberían bajar. Entonces, los créditos van a colocarse a tasas más bajas porque los bancos tienen tanta plata que dicen, no, pues coloquemos esta tasa rápido, coloquemos promociones, créditos, así como se ha visto en los últimos meses que las tasas de interés han bajado. Y la economía se dinamiza. Entonces, otra forma también de incentivar las economías hacia crecimiento es inyectar dinero. Retirar dinero se hace para contraer la economía, entonces eso ayuda a frenar también la inflación. Entonces, el Banco de la República tiene no solo la tasa de interés, sino también la cantidad de dinero disponible. Si nos vamos a la crisis de 2008 en Estados Unidos bajó la tasa de interés al 1%, tasas muy bajas, pero adicional dio unos planes que llamaron el Quantitative Easing 1, que era inyectar dinero a la economía, después el Quantitative Easing 2, que era inyectar más dinero a la economía, y el Quantitative Easing 3, que era seguir inyectando dinero a la economía. Básicamente esto se da porque necesitamos que el dinero circule para que una economía se mueva. Por ejemplo, estamos en un pueblito y todos están sin plata, estamos en recesión. Llega un extranjero al hotel y dice, hey, yo me voy a quedar en su hotel, le dejo $100, voy a mirar sus habitaciones y decido si me quedo o no. El del hotel dice, bueno, yo pago los $100, paga el de la carnicería, ¿cierto? Después le paga el de la zapatería, el de la carnicería le paga el de la zapatería le paga al de lavar carros, y el de lavar carros dijo, uy, me voy a tomar unas vacaciones, llega al hotel y decide quedarse en el hotel. El extranjero después se queda una noche y se retira. Pero vean como $100 que llegaron desde el extranjero, como si el Banco de la República emitiera esos $100, hicieron que toda la economía volviera a moverse. Por eso es tan importante también la cantidad de dinero que circula. Vamos con la pregunta de Juan José Cardona. ¿Una forma de inyectar dinero por medio de los bancos puede ser aumentar el porcentaje que se promete en un CDT? No. ¿Qué pasa?
el CDT ya es decisión de, la tasa de interés que paga el CDT es decisión de los bancos. Sí te genera intereses, ¿cierto? Entonces tú recibes más plata, tienes más dinero para gastar, pero el banco tuvo que pagar esos intereses de algún lado. Entonces tuvo que pagarlo de personas que estuvieron pagando créditos más altos. Entonces simplemente el dinero está circulando acá, cambiando de manos. Pero lo que hace el Banco de la República es imprimir más billetes. Claro, cuando un Banco de la República imprime, puede llegar a generar inflación. Si ya nos vamos a lo que hablan los economistas, la ecuación del dinero tiene en cuenta la velocidad con que circula y la cantidad de dinero para definir cuáles serían los precios. Entonces, un aumento en el dinero circulando puede generar inflación. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Venezuela se la pasa imprimiendo y ha generado devaluación, inflación y su dinero vale menos. Por eso es que el Banco de la República no puede andar imprimiendo billetes de manera discriminada porque podría llegar a aumentar la inflación y generar una pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda. Lo hizo Estados Unidos porque estaban a punto de entrar en deflación y era necesario para salir de la crisis tan fuerte que tuvieron. Eso se hace únicamente en escenarios de crisis donde la economía está bastante débil y esto podría llegar incluso a una devaluación, por eso es que vimos un dólar relativamente barato, pero ya cuando el dólar se fortaleció, pues la historia es otra. De hecho, se fortaleció cuando Estados Unidos empezó a subir tasa de interés. Entonces, el CDT no te inyecta dinero, sí te da más dinero al dueño para gastar, pero es un dinero que está circulando entre las personas. Otra forma en la que el Banco de la República inyecta dinero es comprando. Cuando él compra dólares, no sé si escuchan que el Banco de la República compraba dólares hace unos años cuando el dólar estaba por debajo de los 2000, o comprando TES. En esta clase vamos a conocer esta palabrita que son los títulos TES, los títulos de tesorería con los cuales el gobierno financia su deuda. Esos TES están en manos de fondos de inversión, de fondos de pensiones, o sea, prácticamente nosotros tenemos TES con nuestras pensiones, y cuando él compra TES, pues inyecta. Cuando el Banco de la República vende dólares o vende TES, él vende y recibe pesos, sacaría dinero de la economía. Entonces también puede hacerlo a través de OMAS, operaciones de mercado abierto, que es comprar y vender títulos. Son las tres herramientas que tiene, tu tasa de interés, la emisión y la compra, las operaciones de mercado abierto, ¿cierto? Y también la compra de TES y la compra de dólares. Estos TES son los bonos del gobierno con los cuales financia su déficit, emitidos y administrados, perdón, por el Ministerio de Hacienda. Eso lo revisaremos más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok, creo que por ahora no hay preguntas. Vamos ya con las entidades. Ya conocemos entonces qué es el mercado de capitales, desintermediado, necesito que alguien compra, alguien vende. Mercado monetario son los créditos. Teníamos que mirar el mercado monetario porque tenemos que extraer inflación y tasa de interés, que serán dos variables claves durante estas 6 semanas. Vamos ahora con las entidades. Bancos. Los bancos, si bien están asociados a créditos, ellos tienen una tesorería y la tesorería invierte mucho en mercado de capitales, bien sea en, o la mayoría es en renta fija, porque los bancos en Colombia no pueden invertir en acciones, no pueden poner en riesgo el capital de sus ahorradores. Imaginen lo que todos los ahorros de un banco, que son nuestros ahorros, el banco decía invertirlos en acciones, la acción se cayó un 50%, eso quiere decir que nuestra plata vale menos y el banco podría llegar a incumplirnos. Por eso, las inversiones de los bancos se hacen en instrumentos de renta fija en su mayoría, aunque también pueden tener operaciones de derivados, que sobre todo en divisas son muy fuertes en la negociación del dólar. Ya hablaremos más adelante del dólar en Colombia, pero por ahora les voy presentando esta página que se llama set-fx.com. El CDFX es el sistema de negociación a través del cual se compran y venden dólares interbancarios. Este es el dólar en Colombia y de aquí sale la TRM, del promedio de negociación, restándole aquí a comisionistas porque el promedio es únicamente en bancos y compañías de financiamiento comercial, sale la TRM para el día siguiente, o sea que la TRM que tendremos mañana va a ser muy cercana a 3.385. Este es el mercado interbancario del dólar. Más adelante conoceremos un poquito algo de Forex, no es de esta clase, pero de todos modos vamos a mencionar un poco todo lo que es la negociación de divisas. Entonces los bancos son fuertes ahí.
al igual que las compañías de financiamiento comercial. Cooperativas no se meten mucho con el mercado de capitales, aunque pueden llegar a hacer inversiones. Aquí sí está el grueso del volumen de mercado de capitales, que son fondos de pensiones. Hay dos esquemas, está el régimen privado, el régimen de prima media, donde los recursos de estos fondos se invierten también en el mercado de capitales. Si ustedes revisan su extracto, bien sea que estén en el fondo agresivo, moderado o conservador, van a ver que tienen renta fija TES, acciones Colombia, acciones internacionales, están muy metidos en el mercado de capitales. Ustedes pueden cotizar en los fondos de pensiones de manera por su pensión obligatoria o también tener fondos de pensiones obligatorias que por lo general, y lo veremos al final de esta clase, les ofrecen unos tipos de instrumentos o de fondos con diferentes perfiles de riesgo. Ya lo haremos en su momento. Y están las firmas comisionistas de bolsa que son su puerta de entrada a los fondos de inversión colectiva, a comprar acciones, a comprar derivados, comprar divisas. Básicamente ellos nos permiten ingresar a todo el espectro del mercado de capitales. Las fiduciarias también, pero únicamente a través de fondos de inversión colectiva. Aquí yo en una firma comisionista puedo decir, quiero comprar una acción de Ecopetrol. En la fiduciaria tengo que meterme en un fondo que invierta en acciones de Ecopetrol o que tenga múltiples fondos. Ya hablaremos de los fondos de inversión colectiva. Y están los fondos de capital privado que por lo general invierten en compañías que no están listadas en bolsa, así que los dejaremos fuera del scope de este curso, pero básicamente ellos también hacen parte de lo que es el mercado de capitales. Hay entidades privadas que no cotizan en bolsa. Aquí vamos a hablar de del mercado público de valores, público no porque sea el Estado, sino porque es abierto a todo el público. Así que las empresas se hacen públicas, podemos ver sus balances, participar en la asamblea, todo eso lo conoceremos mientras avanzamos en la clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá sobre las entidades, duda o curiosidad? Acá hay una pregunta de Santiago. ¿Es cierto que el dinero que imprime el Banco de la República representa las reservas de oro de una nación o es un mito? Ya no. Hace un tiempo, eso fue antes de los 70, el dólar decía, teníamos el patrón oro. Así que un dólar se podría cambiar, o una onza de oro se podría cambiar por $35. Pero llegó la guerra de Vietnam, Estados Unidos empezó a imprimir muchos dólares y después le dijeron, hey, quiero cambiar esos dólares por oro, pero había tantos dólares que ya no los podía cambiar por oro y Estados Unidos dijo, bueno, vamos a romper el patrón oro. Por eso hoy en día, si ustedes ven un dólar, dice In God we trust. En Dios confío porque ya no hay un respaldo oro del dinero. Lo mismo que en nuestros billetes ya nos dicen 30 pesos oro, ya eso no pasa, dicen simplemente pesos. Entonces, los billetes no están respaldados en reserva de oro, sino en la buena fe y en la garantía del Banco de la República, en nuestras reservas internacionales. Igual hay un balance en el Banco de la República, pero no hay un respaldo en oro. ¿Alguna pregunta adicional? No, bueno, continuamos. Bueno, esto lo van a ver ustedes en las diapositivas. Vamos con mercado de capitales. Vamos entrando ya en materia. Recordemos que un mercado no es más que un lugar o área de negociación donde se reúnen compradores y vendedores. Imaginen una plaza de mercado. ¿Qué tenemos en la plaza de mercado? Los que quieren vender frutas, verduras, carnes y nosotros vamos como compradores a adquirirlas. Y es un espacio físico para ese intercambio. Las bolsas también fueron un espacio físico, aún permanecen algunas bolsas, por ejemplo en Nueva York es física, pero hoy en día mucho se está negociando a través de sistemas electrónicos de negociación. La bolsa en Colombia es completamente electrónica, aquí tenemos un sistema de negociación, lo mismo que el Nasdaq también, pero sigue siendo un lugar virtual, pero tenemos un lugar o área de negociación. Lo más importante es que los precios se determinan por la ley de oferta y demanda. Vamos a ver algunas acciones por acá. Así como el dólar sube por oferta y demanda, eso también es clave, voy a ir a un portal que es bigcharts.com y aquí tenemos la cotización del índice Dow Jones en el día de hoy y vamos a buscar por ejemplo la acción de Apple. Para buscar Apple yo coloqué, no escribí Apple, sino coloqué AAPL, eso es el mnemotécnico o el ticket. Así lo vamos a conocer de ahora en adelante, mnemotécnico o ticket. Yo hago clic en Apple
Y vemos que las acciones de Apple han subido prácticamente casi que duplican en el último año su valor, ¿cierto? ¿Y esto por qué ha pasado? Sí, casi duplicaron su valor porque hay demanda de acciones de Apple, porque hay buenas noticias, porque sigue vendiendo, ganando plata. Pero si nos vamos, por ejemplo, con la acción de Snapchat, lo que ha pasado en el último año, bueno, el último año también ha subido, casi duplicado su valor, pero si me voy un poquito más atrás, nos vamos 3 años atrás, venía bajando. ¿Por qué? Porque nos estaba mostrando buenos resultados, no había crecimiento en usuarios. Entonces, las malas noticias hacen que la oferta se incremente, mayor oferta implica que el precio descienda. Mayor demanda por buenas noticias implica que el precio suba. Entonces, la ley de oferta y demanda nos va a generar los cambios de precios y las noticias que salen en el mercado, por eso es tan importante estar pendiente de tanta información, noticias, van a hacer que las acciones puedan subir o bajar de precio, así como también las noticias pueden hacer que el dólar suba o baje de precio. Entonces, es un lugar donde se intercambian compradores, vendedores, los precios determinados por la intención de demanda, de oferta, y esta demanda y oferta es afectada por las noticias o información que está fluyendo hacia los mercados de capitales. Y de hecho, en Colombia los activos que se negocian se conocen como valores, o sea que técnicamente aquí en Colombia negociamos valores a través del mercado de capitales. ¿Qué es un valor? Y esto es clave. Clave porque también sale en el examen. Un valor es un derecho de naturaleza negociable. Quiere decir que puede cambiar de manos. O sea, si lo puedo negociar, va pasando, porque tiene que cumplir todas las condiciones. La segunda es que haga parte de una emisión. Alguien tuvo que emitir el título. Emitir significa que lo lanzaron al mercado. Vámonos, por ejemplo, a Ecopetrol. Ecopetrol, antes del 2007, no podíamos comprar acciones de Ecopetrol porque no estaba en el mercado, sino que todas las acciones de Ecopetrol estaban en manos del Estado. Después hacen una emisión, entonces emiten las acciones para que el público los pueda comprar. Claro, salimos y compramos acciones de Ecopetrol y esa emisión tenía un objeto. Cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos del público, Ecopetrol emitía acciones con un fin, tomar nuestros ahorros. ¿Para qué? Para proyectos de inversión, buscar petróleo, ¿cierto? Entonces, aquí Evelyn nos cuenta que la vivienda emitió bonos. Esos bonos son como acciones. Entonces, bonos se pueden negociar, ya lo vamos a ver. Bonos es lo que vamos a conocer como renta fija en esta clase. Hace parte de una emisión, sí. La vivienda sale y los emite. Y la idea de los bonos de la vivienda es que va a captar recursos de los inversionistas. ¿Para qué? A cambio de un bono, la vivienda ofrece lo siguiente. Si yo le presto, compro un bono por 1.000 millones a la vivienda se queda con 1.000 millones, yo me quedo con el bono. Es un título de contenido crediticio. Eso quiere decir que da vivienda me tiene que devolver los 1.000 millones más intereses, así que los bonos ofrecen intereses. Los bonos hacen parte de los títulos de contenido crediticio, pero también es un valor porque se negocia, hace parte de una emisión, lo emitió la vivienda y captó recursos del público con ese instrumento. Incluso un CDT se puede endosar, negociar, el CDT lo emite un banco y la idea del CDT es captar recursos de los ahorradores. Así que también los CDT se pueden negociar a través del mercado de capitales. Esta definición también incluye cheques, letras de cambio, pagarés, pero pues digamos que nos enfocamos en títulos ya de contenido crediticio o participativo para esta clase. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Gracias, Evelyn, por ese aporte. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, continuamos. Bueno, entonces ya sabemos, como se los pinté, tenemos la bolsa donde oferentes y demandantes, quienes quieren comprar y quienes quieren vender, se encuentran para hacer negociaciones. Pero acá hay algo interesante. Estamos negociando o se están moviendo los ahorros del público, los ahorros de todos los colombianos. Por lo tanto, el Estado está como regulador. La Constitución le dijo al presidente, usted tiene que vigilar la actividad bancaria, aseguradora, de fondo bursátil y de fondo de pensiones, porque son los recursos del público. Y se le delegó esta función a la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces vamos a ver aquí un segundo la Superfinanciera.
Esta entidad es la encargada de vigilar todo lo que tiene que ver con establecimientos bancarios, aseguradoras, firmas comisionistas, fondos de pensiones. Entonces van a encontrar aquí entidades vigiladas por la superintendencia, establecimientos de crédito, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, intermediarios de valores, portafolios de inversión, ¿cierto? Están todas las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y algo que nos va a interesar mucho es esta información relevante. La información relevante es aquella que tomaría un inversionista profesional para que tendría en cuenta un inversionista profesional para la toma de decisiones. Entonces aquí nos van a decir, oigan, Santander anuncia decisiones adoptadas en la junta directiva, las calificaciones de riesgo de alianza fiduciaria, Celsia informa sobre decisiones de la junta directiva, por ejemplo, vamos a ver esta de Celsia, vamos a abrir esta información relevante de Celsia, entonces aquí van los cupos máximos de operaciones de crédito, han sido modificados, entonces hay operaciones que pueden llegar a decir, bueno, esto afecta o de manera positiva o negativa a la acción de Celsia en este caso. Y por acá Avianca Holdings aclara información en medios sobre el tema que estaba teniendo ahorita con las compras de aviones. Entonces, acá Cemex nos reportó resultados trimestrales, con base en los cuales los inversionistas deciden si van a comprar acciones o van a vender acciones de Cemex, Latam Holding, o incluso mantenerlas. Entonces, la Superintendencia Financiera se encarga de regularlo. Ya vamos a conocer a otro regulador más adelante, que es el autorregulador del mercado de valores, pero no es una entidad estatal, es una entidad de carácter privado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, pueden ir dejando sus preguntas en el chat mientras continuamos con la clase. Bueno, los mercados, el mercado de capitales o los títulos, no, perdón, los mercados tienen una clasificación. Clasificación según quien origina y recibe el título. Y también tenemos una clasificación por plaza, por donde negocia, y por la especialización, por quienes pueden negociar en este mercado. La primera y una de las más importantes clasificaciones para esta clase es quien origina y recibe el título. Hay un mercado primario y hay un mercado secundario, ¿cierto? Entonces, es como si tuviéramos un globo acá llamado mercado de capitales, teoría de conjuntos. Aquí tenemos un mercado que es el mercado primario y tenemos otro mercado que es el mercado secundario. El mercado primario es el de las emisiones. Entonces, cuando les digo emisión, es la primera vez que sale un título al mercado. Por ejemplo, la emisión de Ecopetrol en 2007, la emisión de los bonos de la vivienda, ¿cierto? Es la primera vez que salen al mercado. Esas emisiones tienen unas condiciones especiales, tienen un precio único. Cuando yo salgo a comprar la emisión o salimos a comprar la emisión de Ecopetrol, Ecopetrol decía vale 1.400 pesos por acción. Ese era el precio que iban a comprar los accionistas. Pero si ustedes miran la acción de Ecopetrol hoy, vamos a ir a la página de la Bolsa de Valores y hacemos clic aquí en Ecopetrol. ¿Qué ha pasado? Ecopetrol se ha movido, ya no vale 1.400, sino que vale 3.360. Y quisiera ver una gráfica acá. Bueno, no está la gráfica, pero bueno, vamos acá, un día de Snapchat. Vean lo que pasa un día con Snapchat. Snapchat en un solo día subió de 17.2 a 17.7, bajó un poquito, ¿cierto? Va oscilando. Entonces, el mercado primario es la primera vez que sale a bolsa. Veamos el ejemplo con Snapchat. Si yo pongo acá 5 años, vean que antes no había Snapchat en bolsa. Fue emitida en 2017, a principios del 2017, y después, tras salir del mercado primario, o sea, el mercado primario son las emisiones, la idea es que pasan las negociaciones al mercado secundario. Ya el mercado secundario, que es el encargado de darle liquidez a los títulos, el precio será definido por la oferta y la demanda. Entonces, cuando ustedes hablan de la primera vez que el título va a salir a bolsa, vamos a hablar de una emisión. Cuando ya estamos negociando en bolsa, vamos a decir que este es el mercado secundario. Mercado primario emisiones, mercado secundario, ya la cotización que se va moviendo día a día, minuto a minuto, con el cambio entre la oferta y la demanda. Vamos con la clasificación por plaza.
por plaza quiere decir que hay un mercado bursátil y un mercado OTC. El mercado local, si ustedes ven aquí está en mercado en línea, formador de liquidez, análisis técnico. Este mercado pasa a través de una bolsa de valores, lo que significa que es un mercado bursátil. Entonces, cuando las negociaciones se hacen a través de una bolsa de valores, es un mercado bursátil. Para que pueda pasar por el mercado o tener esa clasificación de bursátil, pueda pasar por una bolsa, la idea es que los títulos sean estandarizados. Por ejemplo, yo puedo comprar acciones de Ecopetrol a las 10 de la mañana, lo vendo a las 11, a las 12 vuelvo y compro. No es la misma acción que vendí, como si tuvieran un número, no sería el mismo número, pero esas son las mismas características, por eso puedo crear un mercado, porque tiene las mismas características. Pero si yo tengo un CDT de 5.500.000 a 95 días a una tasa del 5%, pues posiblemente sea el único CDT con esas características. Yo no puedo crear un mercado con esos CDTs. De hecho, vean acá, renta fija también puede pasar por bolsa, aunque estos son negociaciones que van OTC porque en teoría no es una bolsa. Y yo puedo llamar a alguien y decir, oiga, ¿me vende su CDT? Listo, se lo vendo. Vean que estamos negociando directamente por teléfono. O sea, si yo quiero vender títulos de renta fija, podemos hacerlo a través del teléfono. Lo vamos a llamar un mercado OTC, que es sobre el mostrador, son por sus siglas en inglés, over the counter, sobre el mostrador donde se negocia todo lo que no pasa a través de una bolsa de valores. Entonces, si lo hacemos a través de una bolsa bursátil, condición estandarizado, en Colombia pasan las acciones y pasan los derivados, ¿cierto? Los futuros, porque cuando vean clase de derivados van a ver que hay futuros y forwards. Los forwards son hechos a medida, como el CDT, y esos forwards se negociaría OTC, sobre el mostrador, por fuera de la bolsa. Entonces, tenemos mercado primario para emisiones, mercado secundario para darle liquidez. Si lo negocio a través de una bolsa, diré que es bursátil. Si lo negocio por fuera de la bolsa, es OTC. Y hay otra clasificación que es especialización. El mercado principal son todos los títulos. Bueno, acá hay ejemplos que pueden revisar después en la... Ah, ya me vuelvo a este pedacito. Eh, el mercado principal son todos los títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores Emisores. Por lo tanto, pueden ser negociados por cualquier persona, o sea, no hay restricciones. Pero hay un mercado que se llama segundo mercado, mercado balcón. Imaginen el teatro, quienes pagan más son los que están en el balcón. Entonces, estos títulos son más complejos, con una estructura complicada que los entendería únicamente personas que conocen de finanzas. Por lo tanto, tienen características especiales como únicamente para inversionistas profesionales. O sea, el mercado principal, no primario, sino principal, es para todo el mundo, títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores Emisores, todos los inversionistas pueden llegar ahí porque no son complejos. Ya instrumentos de mayor complejidad tienen que pasar por el mercado balcón o segundo mercado y son personas que ya saben el tema. La ley definió un inversionista profesional como aquellos, aquí está el decreto, que cuente con la experiencia y conocimientos necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisión de inversión y acreditar a la fecha un patrimonio de 10.000 salarios mensuales legales vigentes. O sea, mínimo tiene que tener un patrimonio igual o superior a 10.000 salarios mínimos legales vigentes. Y adicional, tiene que contar con una de las dos condiciones, que de su patrimonio tenga por lo menos un portafolio de 5.000, o sea, la mitad de su portafolio invertido en títulos, o que haya hecho durante 60 días 15 o más operaciones de compra y venta de valores que sumen más de 35.000 salarios mensuales legales vigentes. Entonces, ¿cuánto está el salario mínimo? Voy a redondear por efectos de 900.000 el salario mínimo y necesitamos 10.000 salarios mínimos legales vigentes. O sea, una persona más o menos con un patrimonio cercano a los 9.000 millones de pesos que tenga por lo menos 4.500 invertidos en bolsa, pues ya es considerado un inversionista profesional. Entonces, hay restricciones a esos, a esos, a esos, a esos inversionistas en el segundo, ¿cierto? No todos podrían entrar al segundo mercado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien?
Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más del mercado primario porque es interesante hablar de las emisiones. Ya les dije que las emisiones tienen un precio único, pero no siempre el precio está definido en primera instancia como nos dijeron con Ecopetrol. Nos dijeron la acción de Ecopetrol vale 1.400 pesos, ¿cierto? Eso fue el precio. Ahí definieron en la emisión el precio, lo que hace es una empresa, una banca de inversión, valora a la compañía y le plantea a la compañía, vea, usted tiene que salir con su acción a este precio. Existe otra forma, que es el libro de ofertas. La idea es que la empresa dice, bueno, voy a sacar una emisión de acciones y el precio, yo le sugiero que el precio en vez de ser 1.400 puede estar entre 2.000, pero entre 1.000 y 2.000 pesos. Es un rango sugerido. Y las personas deciden a qué precio quieren adquirir la acción. Entonces yo digo, uy, no, esa empresa es muy buena, 1.700. Alguien dice, no, no me gusta, voy a ofrecer 1.300. Lo que hace la bolsa es mirar dónde hubo la mayor cantidad de demandas. Supongamos, bueno, aquí tengo que aclarar un tema antes de, las emisiones tienen un tope. Entonces, Ecopetrol dice, voy a emitir 100.000 acciones. Si los inversionistas demandan 200.000 acciones, no se les va a otorgar todo, ¿cierto? Porque solo hay 100.000. Entonces yo pude haber pedido 1.000 y me dieron solo 500. Entonces ellos deciden cómo van a prorratear ese exceso de demanda. Entonces, un tema clave en las emisiones es que la oferta es limitada, deciden exactamente cuántas van a sacar, por lo tanto puede ser que no me asignen todo lo que yo quiera comprar. Eso es clave. Dos, el precio puede ser único o en este movimiento. Entonces lo que hace, vamos con el ejemplo de las 100.000, ¿cierto? Queremos 100.000 acciones, van a ofertar. La gente demandó 200.000 acciones. Y lo que sucede es que van a buscar el precio de corte, el precio más alto, donde se lograron las 100.000 acciones. Vamos a colocar un Excel rápidamente acá para ah, explicar este movimiento. Nos van a decir que van a colocar una emisión de 100.000 acciones, pero la demanda fue de 200.000. Ahora, resulta que cada persona fue demandando, ¿cierto? Cada persona demandó, la persona 5, la persona 6, demandó una cantidad de acciones. Alguien demandó 20.000, alguien demandó 30.000, alguien demandó 10.000, y vamos a repetir. Esto nos da 120.000 y alguien demandó 80.000, ¿cierto? Entonces, estas son las demandas, son las cantidades de acciones. Resulta que cada persona tenía que poner un precio. Recuerden que no la sacamos a 1.400, sino que les dijimos pueden poner entre 1.000 y 2.000. Entonces, esta persona dijo, yo las compro a 1.300, este acá dijo 2.000, este dijo 1.800, este 1.700, 1.600, 1.500, 1.800 y 1.500. Entonces, lo que se hace es ordenar por precio y ver cuándo sumamos 100.000. Entonces, aquí, en este punto, vamos sumando. Les voy a decir este más el anterior. Acá es igual al anterior más 80, ¿cierto? Vamos sumando el acumulado. El acumulado y aquí. Entonces, el libro de ofertas lo que busca es tomar los precios más altos y decir, bueno, aquí se cerró. O sea que el precio de colocación de esa emisión va a ser 1.600 pesos. Quien haya demandado por encima de los 1.600 compra, o sea, todos ellos compraron, pero el que ofreció 2.000 no va a comprar a 2.000, va a comprar a 1.600. Y los que están por debajo, lastimosamente, no compraron. Entonces, ellos no quedaron ahí porque no ofrecieron por encima de los 1.600. Entonces, así se asigna un libro de ofertas.
El mismo mecanismo funciona para una subasta holandesa que sale aquí. Subasta holandesa es cuando estamos también, digamos que book building se llama para acciones, subasta holandesa es el mecanismo para cuando son títulos de renta fija. Curiosamente con renta fija funciona igual, el precio más alto, pero el precio tiene que ver con una tasa de interés. Y las tasas de interés son inversamente proporcionales a los precios. Tasas de interés de los bonos. Lo voy a mencionar hoy, después lo revisamos con más detalle, pero cuando un bono dice que cotiza al 7, tiene un precio asociado a ese 7. Cuando un bono sube su tasa de interés a 8, va a pagar un interés del 8%, por lo general el precio va a bajar. ¿Por qué? Porque los bonos son estáticos, sus flujos son constantes, son conocidos como renta fija, ya lo veremos en su momento, y debo modificar el valor de pago para poder modificar la tasa de interés. No voy a enredarnos ahorita con ese tema, más adelante lo veremos. Por ahora quiero que sepan que las emisiones pueden ser a precios únicos o a través de subastas holandesas, llamado así para la renta fija, libre de ofertas para las acciones, ¿cierto? Entonces vamos a tener un precio que dependerá de la oferta y la demanda para estos dos casos. Y este tema de underwriting es básicamente la forma en que se coloca una emisión. Resulta que hay una estructura, hay una compañía, por ejemplo, casi siempre son las firmas comisionistas que dice, bueno, vamos a colocar la emisión. Al mejor esfuerzo es yo salgo y vendo. ¿Se acuerdan que en Ecopetrol uno podía comprar en Carulla, en firmas comisionistas? Ellos empezaron a hacer el mejor esfuerzo, lo que pudiéramos vender. Hay compañías que pueden decir, bueno, yo me compro toda la emisión, se la compro en firme, se la pago a usted empresa, yo firma comisionista, le pago a Ecopetrol la emisión y después salgo y la vendo a los demás. Ahí asumo el riesgo. Por lo general se hacen al mejor esfuerzo. Entonces, lo que quiero que recuerden de emisiones es que se hacen a un único precio o un libro de oferta o una subasta holandesa, ¿cierto? Definiendo ahí cuál sería el precio óptimo entre oferta y demanda y que tienen un límite de oferta. Van a emitir 100.000 acciones, 10.000 acciones, tanto en bonos. Si demandan por encima, pues no les van a dar la totalidad. Y una vez el título es emitido, pues ya se va a salir a bolsa o a través del mercado OTC se va a negociar en el mercado secundario. Recuerden que todo lo que tiene que ver con negociación después de la emisión es el mercado secundario. Y aquí hay una pregunta de Juan José que si las acciones son fraccionables, no. Uno solo puede comprar una acción, dos acciones, tres acciones, no son fraccionables. Sí puedo comprar diferentes cantidades, me explico. Si yo miro las operaciones que se hicieron hoy de Copetrol, aquí, pues vean, aquí está operaciones de compra y venta. Entonces, una persona compró 7.000 acciones a 3.000, 30.000 acciones a 3.000, 1.500 acciones a 3.360. Entonces vean que no son fraccionables, o sea, no en unidades inferiores a 1, pero sí puedo comprar las cantidades que yo quiera. Aquí hay otra pregunta que es decir que para asignar el valor de la acción es siempre con base en la oferta del comprador y una empresa puede asignar el valor que crea a su acción. En ese caso, para emisión, o sea, para la primera vez que el título va a salir a la bolsa, la empresa contrata una banca de inversión para que le diga cuál va a ser ese precio. Pero ya una vez la acción está cotizando en el mercado secundario, o sea, en la bolsa, el precio lo define la oferta y la demanda. ¿Sí me expliqué bien? ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Curiosidades? Bueno, veo que no hay más preguntas. Continuemos. ¿Cómo son los mercados en Colombia? Tenemos el sistema financiero, ¿cierto? Y en este sistema financiero está el mercado monetario. No hace parte del mercado de capitales. Va a influir, como vamos a ver durante todas estas 6 clases, va a influir en las cotizaciones de los activos del mercado de capitales, pero no hace parte. Mercado de capitales hablamos de un bancario, porque los bancos solo pueden tener lo que es renta fija y derivados, no pueden tener acciones. Y hay un mercado de capitales no bancario, ahí vamos a hablar de acciones, renta fija, derivados, nos vamos a concentrar acá, porque vamos a abordar esta clase desde la óptica del inversionista, o sea, si ustedes fueran inversionistas o asesores financieros. Lo que es el dólar, el famoso Forex, es el mercado de divisas. El mercado de divisas está a cargo del Banco de la República también de lo que es la política cambiaria,
pero no hace parte del mercado de capitales porque recuerden que aquí negociamos valores. Todo derecho de naturaleza negociable que es emitido y hace parte y tiene por objeto captar recursos del público. El peso colombiano son los recursos del público, entonces no, digamos que no cumple con esa condición. Aquí lo que vamos a ver son tasas de cambio. Cuando ustedes ven el dólar subir, ¿qué es eso del dólar subiendo? Ustedes van a ver una tasa de cambio que es USD COP. COP es pesos colombianos, dólar, ¿cierto? Ustedes también ven el EUR USD. Entonces, lo que pasa acá es que esta segunda moneda, decimos que es la moneda de pago, o sea, voy a pagar 3.400 pesos, voy a pagar 1.08 dólares para comprar la moneda que va al principio. O sea, yo pago 3.400 para comprar un dólar, 1.08 dólares para comprar un euro. Entonces, esta es la moneda de pago, esta es la moneda que estamos negociando. Por eso acá decimos que negociamos dólares. ¿Cuánto vale un dólar? 3.000 pesos, 3.400 pesos. Son tasas de cambio. ¿De qué dependen? Si a la economía de Estados Unidos le va mejor que la colombiana, pues el dólar se fortalece, o sea, veámoslo mejor como si fuera USDCOP, de esta forma. Economía de Estados Unidos le va mejor, el dólar aquí se sube. Si la economía colombiana le va mejor que a Estados Unidos, el dólar aquí debería bajar. Claramente Estados Unidos está en una mejor posición económica que Colombia recientemente, por lo tanto hemos tenido esa devaluación de años recientes. Entonces, ese es el mercado de divisas, conocido como Forex, donde se van a negociar pesos por dólar, dólar por pesos. Y otros mercados como titularizaciones y demás que no, digamos que no entran dentro de este curso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. El mercado de divisas. Acá quiero resaltar una definición, porque va a ser clave en su vida del mercado de capitales. La palabra spot. Spot quiere decir el mercado de contado. O sea que yo compro ya, pago ya. ¿Cierto? Ese es el mercado spot. Si yo alguna vez les digo el mercado spot, es comprar ya y pago ya. En bolsa tenemos una nomenclatura que es T más 1. T más 1 ya no es spot. De hecho, spot es sinónimo de T más 0. T viene del inglés de today, de hoy más 0, o sea, es contado. T más 1, esto es una T. T más 1 es hoy más un día, o sea, mañana. Quiere decir, compro hoy, pago mañana. T más 2, compro hoy, pago pasado mañana. ¿Cierto? Entonces, cuando yo les mostré el CDFX, estamos hablando del spot. Ustedes van a escuchar mucho, las personas dicen, no, es que el dólar spot está en tanto. Claro, el dólar de contado, de ya para allá. Ese tiene un valor de, o se roba 3.377. Ese es el spot de contado. Entonces, eso es importante porque todo lo que sea hacia adelante es temas algo o incluso vamos a entrar en el terreno de los forward o futuros. Eso posiblemente lo vean o lo van a ver sí o sí cuando tomen clase de instrumentos derivados, derivados financieros. Estos son futuros. Aquí hay una pregunta de Santiago. ¿El Bitcoin es una modalidad de inversión en bolsa o es diferente? Curiosamente, hay bolsas. El Bitcoin, vamos a buscar aquí alguna paginita. Bitcoin hay mucho debate sobre el Bitcoin. Es una moneda digital, pero pues no está respaldada en nada. Hoy en día vale 10.000, se ha subido mucho. Se está asociando que siempre que pasa algo malo en el mundo se sube. Entonces con todo lo que ha pasado el coronavirus ha estado subiendo bastante el Bitcoin. Y hay bolsas. Entonces, bolsa de Bitcoin, donde la gente compra y vende Bitcoins. Entonces, mejor bolsa de Bitcoin. Bueno, esto también se que ha asociado a pirámides el tema del Bitcoin. Entonces, hay bolsas donde se pueden negociar los Bitcoins. Entonces, son bolsas creadas autónomas privadas por fuera de la regulación. Recuerden que la Bolsa de Valores de Colombia aquí está supervisada por la superintendencia, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Todo lo que tiene que ver con Bitcoin está fuera
de temas de regulación, por eso van a escuchar mucho que por ahí pasan capitales que pueden ser de blanqueo, igual también hay inversionistas, pero está por fuera de la regulación. Y Bitcoin, pues ustedes también hablarían del spot porque ustedes compran Bitcoin para pagarlos de una vez. El que compra, paga de una vez. Bueno, ¿alguna pregunta adicional hasta acá? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Alguien creo que tiene el micrófono abierto? Las únicas personas que veo con el micrófono abierto son Daniel Izaza, Santiago Henao y Sergio García. Si pueden por favor colocar en mute, es su micrófono. Bueno, entonces recuerden que acá negociamos pesos por dólares y todo lo que tiene que ver con divisas tiene que ver con los flujos de dinero que entran o no a la economía. Entonces es importante tener ese punto. Gracias por recordarme las diapositivas que se las puedo enviar de una vez. Ah, les voy a enviar las diapositivas que estoy en este momento mostrando. Bueno, se las envío en un ratico porque tengo que cancelar, cerrar el archivo para podérselas enviar. Pero sí, claro que necesito que tengan las diapositivas porque también les sirve para recordar lo que hemos visto en clase. Bueno, vamos con el no bancario. Recuerden que los bancos no pueden tener acciones, entonces por lo tanto, todos los demás títulos están clasificados acá. Vamos a negociar títulos de renta fija, aquí vamos a conocer los bonos, bonos tasa fija, bonos tasa variable, los bonos del gobierno que son los TES, los tesoros de Estados Unidos que son el equivalente a los TES en Estados Unidos. Vamos a hablar de acciones y no mucho derivados y OTC. Digamos que son títulos que negocian el mercado de no bancario, pero nos vamos a enfocar en los dos primeros, porque posiblemente derivados ustedes tengan una clase completa para derivados. Renta fija. ¿Qué es lo importante de renta fija? Y vamos a hablar de la diferencia entre renta fija y renta variable. La renta fija, ustedes saben cuánto van a recibir, mientras que la renta variable, ustedes no saben cuánto. Recuerden que la renta variable van a ser acciones. ¿De qué depende la rentabilidad de las acciones? Cuando ustedes compran acciones, porfa, alguien tiene abierto el micrófono. Si porfa pueden colocar todos en mute el micrófono. Bueno, entonces, ustedes son dueños de una empresa. Una empresa que gana utilidades, ¿cierto? Y de las utilidades que va a pagar dividendos. Les hago una pregunta rápida. ¿Ustedes me pueden asegurar que van a conocer con total exactitud cuáles van a ser las utilidades de Ecopetrol en los próximos 5 años? ¿Y cuánto va a pagar de dividendos? Porfa, contesten por el chat. ¿Tienen total certeza en los próximos 5 años cuánto van a ser las utilidades de Ecopetrol? ¿No, cierto? Entonces, por eso las acciones son renta variable. Si depende cómo vayan las utilidades, pues vamos a tener cambios en la cotización de las acciones. De hecho, les voy a poner un ejemplo hoy interesante porque vayan dándole una mirada a esta página de MarketWatch. Si pueden registrarse, es gratuito porque por aquí vamos a jugar. No es obligatorio porque igual en clase vamos a hacer todo el registro para nuestro juego, pero esta va a ser la página que vamos a usar. Sino que me gusta porque aquí nos va mostrando qué está pasando con las acciones. Hay una empresa que se llama Nvidia, que hace tarjetas gráficas, procesadores que hoy en día se usan mucho para el tema de Machine Learning, quienes juegan videojuegos en computador también. Entonces, vean cómo Nvidia, esto se llama el aftermarket, esto no está en Colombia, pero en Estados Unidos sí, en Estados Unidos siguen negociando, y se subió 5% después de que presentó resultados empresariales. ¿Por qué? Vean, aquí Nvidia subió porque superó las expectativas. Los analistas en bolsa creían que iba a ganar tanta plata y superó. Entonces, cuando se gana más, las acciones tienden a subir, cuando se gana menos, las acciones tienden a bajar. Renta fija es un bono.
en un bono, ustedes compran a 100 pesos el bono y les prometen que les van a pagar el 5% cada año. Entonces reciben el 5. Esto fue lo que va a pasar con los inversionistas de vivienda, no con estas cifras, pero al final les van a devolver su plata a los intereses de ese año. Entonces, el bono es renta fija porque ustedes saben cuáles son los pagos, ¿cierto? Incluso cuando hay, estos son bonos tasa fija, hay bonos tasa variable que son atados a una variable, por ejemplo, el IPC, IPC más algo. Igual ustedes saben que es el IPC más algo, o sea, sigue siendo el mercado de renta fija. Entonces, saben cuánto va a ser aunque tiene un componente variable. Aquí es donde les decía que los bonos y los precios cambian. Vean este 100, quiero que presten atención, este 100 es su precio. Si ustedes pagan 100 pesos hoy por recibir cada año el 5 y al final devuelven 100 más 5, quiere decir que están ganando el 5%, ¿cierto? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor. Y eh, ahora, como esto es constante, esto no va a cambiar. Resulta que las tasas de interés en el mercado se subieron. Entonces, la gente está ahora recibiendo el 6%. Este bono tiene que ajustarse a las tasas del mercado. Ya no paga el 5, sino que tiene que pagar el 6. Para yo ganar una rentabilidad más alta con los mismos flujos, tengo que comprarlo más barato. Ya no voy a pagar 100, sino voy a pagar 98. Claro, yo invierto 98, recibo 5, 5, 5, 5. Pues posiblemente mi tasa no es exactamente el 6, pero es más alta que el 5. Entonces la idea es que yo pago menos para recibir una tasa más alta. Grábense desde ya, cuando los precios de los bonos o las tasas de los bonos suben de 5 a 6, los precios de los bonos bajan. Cuando las tasas de interés bajan, ahora es el 4, esto quiere decir que yo pagué 102, los precios de los bonos suben. Y quiero que se graben muy bien esa relación porque nos servirá más adelante para hacer inversiones en este tipo de títulos. ¿Cuándo debo invertir yo? Y ya se lo estoy anticipando. Cuando creo que las tasas de interés van a bajar, los bonos se van a valorizar. Entonces, si creo que las tasas van a bajar, debo invertir en ese tipo de bonos. Eso lo veremos más adelante, pero pues es parte de la analogía y de la relación que necesitamos para esta clase. Entonces, renta fija es eso. Son títulos de contenido crediticio donde me van a pagar intereses y yo sé cuánto me van a pagar cada mes. Contrario a la renta variable, que no tengo ni idea porque depende de las utilidades empresariales. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre lo que es renta fija y renta variable? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Entonces, acá tenemos, en renta fija vamos a hablar de bonos, como fue el ejemplo que nos colocaron ustedes de la vivienda. CDT son renta fija, aceptaciones bancarias no son tan comunes, pero bonos y CDTs. Aquí tenemos una diferencia, otra clasificación que es deuda pública y deuda privada. La deuda pública son los bonos del gobierno, ya hemos hablado de los TES, y los bonos emitidos por empresas privadas como Ecopet. Bueno, pues es empresa pública, pero pues, que son empresas, estamos hablando de Bancolombia, Da Vivienda, Ecopetrol, ISA. Vamos a clasificarlos como deuda privada. Entonces, en Colombia lo más importante es deuda pública, lo que más se negocian son TES. La deuda privada no es tan fuerte en su negociación, sí se negocia, pero no es tan fuerte. En Colombia, fuera sí es importante. Eh, y pues básicamente nos vamos a concentrar mucho hablando acá en TES, ¿cierto? Entonces vamos a estar mucho más concentrados en deuda pública, en TES, incluso porque también va a afectar lo que ustedes estén cotizando en pensiones. Los TES son los títulos de tesorería, son emitidos por el gobierno nacional, administrados por el Ministerio de Hacienda, y la idea de estos TES es financiar el déficit del gobierno. Entonces, esas tasas van a quedar monitoreadas, o vamos a monitorear, vamos a ir a una página que es el portal financiero del Grupo Aval. Vamos a ir un segundo al portal financiero del Grupo Aval. Y en ese portal, aquí vamos a tener un resumen de los mercados, qué pasó con el dólar, con las acciones. Vean cómo el dólar estuvo bajando hoy, acciones subiendo, otras bajando.
pero aparece esto, la curva de rentabilidad de los TES. Lo que ustedes tienen en el eje X son años que les resta el bono para vencerse. Por ejemplo, un bono que vence en menos de un año, bono que vence en el 22, en el 24, ¿cierto? Ahí es cuando pagan ese 105. Esto es el vencimiento del bono, cuando le devuelven al inversionista su capital más intereses. Mientras tanto, los bonos van pagando intereses que los vamos a llamar cupones. Un cupón son los intereses que pagan los bonos. Y vean cómo a mayor plazo, mayor tasa de interés. Claro, hay un riesgo. Esta curva de rentabilidades la vamos a hablar más adelante porque con base en la forma de esta curva vamos a definir cuáles son las expectativas de los inversionistas. Si creen que las tasas van a subir, que van a bajar, si la economía se va a ir a una desaceleración. Entonces, de esos tests vamos a extraer la curva de rendimientos que nos va a dar señales de hacia dónde va la economía. De hecho, uno puede invertir en esta curva, o sea, hacer apuestas a que la curva va a subir o va a bajar según la expectativa de lo que suceda con la economía. Eso lo vamos a llevar también a los títulos del tesoro o cualquier economía. La deuda pública de cualquier economía se mapea en una curva de rentabilidad y nos permite tomar decisiones sobre inversión. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, es que conozcan que existe esta curva de rentabilidad que se calcula como los bonos a diferentes vencimientos con la tasa que están pagando. Hay una pregunta de Santiago. ¿Por qué si sube el precio del bono baja el interés? Bueno, vamos a retomar un poquito de ese tema porque me interesa que quede claro. Los bonos, recuerden que es tasa fija. O sea, yo pago 100 hoy para recibir cada año 10% de interés. O sea, recibo 10 pesos, que son cupones. Ya le vamos colocando el nombre adecuado, correcto. Al final me devuelven el principal. Estos 100 los llaman el principal. Entonces me pagan cupones, me pagan intereses, me devuelven los 100 más sus respectivos intereses o su cupón, ¿cierto? Este es el principal. Esto es fijo, esta estructura no se mueve. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que el Banco de la República puede mover su tasa y modificarlo? O también, imaginemos que esto es una empresa. Vamos a hablar de Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol se está financiando a una tasa del 10. Él dice, hey, voy a emitir bonos a una tasa del 10. O sea, yo le entrego 100 y él me paga 10, 10, 10. Esta tasa de interés para una empresa privada dependerá de su perfil de riesgo crediticio. ¿Qué es riesgo crediticio? ¿Qué tan probable es que cumpla con sus obligaciones? Si Ecopetrol es triple A, pues me paga el 10 en este ejemplo. No quiere decir que sean las cifras actuales, simplemente es un ejemplo. Pero si Ecopetrol está presentando pérdidas y el riesgo crediticio aumenta, o sea, hay más riesgo de impago, aumentar el riesgo crediticio es igual a no pago, o sea, puede ser que no pague. ¿Ustedes le van a prestar a una tasa más alta o más baja a Ecopetrol? Porfa, contesten por el chat. ¿Le cobrarían una tasa más alta o más baja porque hay más riesgo? Más alta, está diciendo Santiago, muy bien. Entonces, como es más riesgoso, le cobro una tasa más alta. Entonces, si Ecopetrol emitiera un nuevo bono, debería pagar el 12% si emitiera un nuevo bono. Aquí aparece nuestro nuevo bonito. Entonces, ¿qué pasa? El inversionista que tiene el 10 dice, hey, pues eso está mal. Este título ya no debería pagar el 10, sino debería pagar ¿cuánto? El 12. Entonces, no hay necesidad de emitir un bono, pero si emitiera un bono nuevo, perdón, debería sacarlo al 12. O sea que los inversionistas van a decirle a la gente, oiga, yo no le acepto a usted el 10, págueme el 12. Usted si quiere vender su bono de Ecopetrol, yo se lo compro, pero una tasa del 12. Quiere decir que ya no me va a pagar 100, sino que me va a pagar, supongamos, 97. Entonces, los precios bajaron. Si yo tenía un bono de Ecopetrol, veámoslo desde esta óptica mejor. Yo tengo un bono de Ecopetrol, pagué 100 y me paga el 10. Necesito mi plata. ¿Se acuerdan? Mercado de capitales, dar liquidez, quiero mi plata. Entonces voy a salir por aquí y voy a vender el bono. Entonces yo salgo al mercado y les pregunto, bueno, ¿a cuánto me lo compran? La gente dice, ellos se lo compran 97. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando una tasa del 12, porque Ecopetrol ya no es el mismo que era antes. Claro, si Ecopetrol mejorara, las tasas volverían al 10 y el precio sube.
¿Sí queda más claro cuál es esa lógica detrás de la relación inversa entre precio y tasa? Entonces, es porque si la tasa de interés es más alta y los flujos son constantes, pues yo debo pagar un precio más bajo. ¿Sí queda claro hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok, muy bien, sigamos. Derivados. Derivados son operaciones que se pactan a futuro, bien sea forward, futuros, opciones. Swaps son algunos de los instrumentos. En Colombia se está impulsando el mercado de futuros, futuros sobre TRM. ¿Y qué es eso de futuros? Vamos a ir un segundo a la página de la Bolsa de Valores. Bueno, creo que la cerré, vamos otra vez, vamos a abrir BBC. Cuando entren a la página de la bolsa deben hacer clic acá, de Ceval es el depósito centralizado de valores. Él se encarga de la administración y custodia de los títulos. Vamos aquí a la bolsa de valores. Y en esta página, está un poquito demorado, vamos a encontrar el mercado de derivados. Derivados se pueden usar para especular, pero su primer uso es cubrir riesgos. Me explico. Ustedes necesitan comprar, hoy dólares está a 3.400, ¿cierto? Ustedes necesitan comprar dólares, pero no los necesitan hoy, sino en diciembre. ¿Ustedes saben cuál va a ser la tasa de cambio en diciembre? ¿Cómo creen que va a estar el dólar? ¿Más arriba o más abajo? ¿Más arriba o más abajo el dólar en diciembre? ¿Qué creen? Igual, arriba, acá ya Santiago firma arriba. ¿Cierto? No tenemos garantía. Entonces, ustedes tienen que hacer un pago en diciembre y tienen que pagar $1.000.000. Claro, si ustedes pagaran hoy, les costaría 3.400 millones de pesos. Si el dólar se subiera a 4.000, ese pago de $1.000.000 ya no les cobra, le cuesta 3.400 millones, sino que les cuesta 4.000 millones de pesos. Claro, si el dólar bajara milagrosamente a 2.000, ya no deberían 3.000 millones, sino 3.400 millones, sino 2.000 millones. Entonces, pues, es incertidumbre, pero ustedes dicen, no, yo no quiero asumirla. Entonces llaman al banco y dicen, banco, pactemos una tasa, hagamos el negocio hoy. O sea, yo le voy a comprar a usted $1.000.000 en diciembre. ¿Qué tasa me da? Él hace unos cálculos y supongamos que dice 3.460, esto es hipotético. Entonces, esta es una tasa a futuro. Dijo, listo, yo en diciembre le compro, le hacemos la negociación a ese precio. O sea, yo como cliente compro al banco a 3.460. Entonces, mi tasa está aquí. Esta es mi tasa pactada. Si en diciembre el dólar está a 4.000, yo voy a estar muy feliz. Imaginemos esto como la utilidad. Es una utilidad, no la voy a tener, pero ustedes van a llegar y van a decir al banco, banco, por favor, véndame a 3.460 como pactamos en diciembre. El banco, si no tuviera los dólares, tendría que salir al mercado a comprarlos a 4.000, ¿cierto? Y vendérmelos a mí a 3.400. El banco tendría una pérdida. Y yo podría comprarlos a 3.460 y venderlos en el mercado a 4.000. O sea que tengo voy a dejarlo mejor en verde, tengo una ganancia. Pero a la larga no es una ganancia porque a la larga yo tenía que pagar el millón. Lo que aseguré fue la tasa. Vean que lo que estoy asegurando es la tasa, eliminando el riesgo. Si el dólar hubiera caído a 2.000, pues es triste. Yo estaría perdiendo porque le tengo que comprar al banco a 3.460 cuando podría comprar a 2.000 y el banco sale ganando porque puede comprarlos a 2.000 y venderlos a mí a 3.400. Pero lo importante es que pase lo que pase, yo ya aseguré mi tasa. O sea que ustedes pueden hacer negociaciones a futuro. Esos son los derivados. ¿Para qué? Para cubrir riesgos. Ya pase lo que pase, mi negocio es importar carros, así que yo ya sé cómo van mis cuentas con $1.000.000 a 3.460 pesos y no estoy expuesto al riesgo de tasa de cambio, que puede favorecerme o puede golpearme. Esos son los instrumentos derivados. Ya tendrán alguna clase de futuros, forward, opciones, swaps, FRAs y demás, que los conocerán en una clase puntual de derivados. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
Y por último, pues vamos a hablar de las acciones, que son títulos de contenido participativo. Recuerden, ustedes se hacen dueños de una compañía. Hoy vamos a hacer la pequeña, vamos a anunciar qué es, pero nos dedicaremos a hablar de acciones de la siguiente clase. La negociación se hace a través de la bolsa de valores y recuerden que la bolsa queda liquidez. Yo puedo salir y comprar acciones y como son inscritas en el Registro Nacional de Valores Emisores, hacen parte del mercado principal. Bueno, esto es lo que tenemos para el día de hoy. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No hicimos pausa, preferimos terminar un poquito antes, pero tener la clase de corrido. Pero si no les molesta esta metodología y quieren hacer alguna pausa a mitad de clase, pues podemos hacerlo y nos vamos hasta las 8:30. Por lo general tomamos 10 minutos de pausa más 10 minutos de preguntas antes de terminar cada clase. Preguntas. Evelyn, ¿en las pruebas de conocimiento salen preguntas referentes al tema de clase? Sí. La totalidad son temas de clase. Entonces es importante que tengan las diapositivas, que de hecho las voy a enviar en este instante. Entonces, un segundo porque tengo que dejar de compartir, cerrar la presentación. Entonces voy a enviarles el archivo. Aquí va sesión 1 y 2, ya la deben estar viendo por el chat. Entonces deben tener la presentación, muy atentos. Pregunta de Juan José, si yo tengo dólares, ¿puedo pactar un derivado con el banco? Sí y no, pues sí lo puedes hacer, pero los bancos te dan un estudio de crédito para darte un cupo forward. O sea, te van a decir, listo, yo le puedo negociar tanto. ¿Por qué? Porque como yo tengo que pagar en diciembre, pues hay una obligación de crédito de por medio. Entonces los bancos hacen un estudio para ver si le asignan o no un cupo forward. Pero sí, los bancos se encargan de dar esos forward en el mercado colombiano para pactar a futuros. Si son importadores o exportadores, deben solicitar ese producto a las entidades financieras y tendrán un estudio de crédito para que les otorguen un cupo forward. Para esta semana todo tenemos lo del foro, sí. Solo está lo del foro, recuerden participar, es un 20% y tienen la prueba de conocimiento el domingo. Entonces, tanto el foro como la prueba del test van para el 23. Profe, ¿es como una especie de trading todo lo que se realiza a través de las plataformas? Sí. De hecho, lo que ustedes van a hacer aquí es trading. Trading se derivó de pues, la palabra trader. El trader es quien comercializa, entonces el trader está comprando y vendiendo, hace esa actividad de trading, de estar comprando y vendiendo activos. Entonces ustedes van a acercarse un poco cuando empecemos la simulación. Una vez conozcan qué son las acciones, cómo funciona y cómo está la plataforma, van a negociar. Ese es su trabajo al final. El trabajo final es una simulación, una inversión de 5 acciones. Entonces, esa es la actividad. Trading es comprar y vender a través, hoy en día, de plataformas, porque hoy en día se puede hacer de manera virtual. Antes eran espacios físicos, que eran las bolsas de valores. ¿Alguna otra pregunta? ¿El foro es una participación sobre la clase de hoy? No. El foro hay una pregunta y deben investigar cuáles son los errores más comunes que cometen los inversionistas. Entonces, deben responder cuáles son los errores más frecuentes, esa es una participación, y 2 participaciones más es comentar en la participación de 2 de sus compañeros. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes de un inversionista? Deben investigar y aportar en el foro. ¿Alguna otra pregunta? Profe, saliendo un poco del tema, yo veo esta asignatura por intercambio. ¿Cómo sé los porcentajes de las actividades? Recuerden que hay una guía de actividades que en la plataforma de Sedum. Está la guía de actividades, pueden descargarla y van a ver los porcentajes, son muy sencillos. Primer foro 20, prueba de conocimiento 10. Segundo foro, segunda semana, 20, prueba de conocimiento 20. Y al final hay un trabajo en grupo, pueden hacerlo solo o máximo 3 personas, vamos a dejarlo máximo 3 personas, donde van a hacer un portafolio de inversión y vamos a hacer un análisis con todo lo que van a ir viendo durante las clases anteriores. Perdón, no estaba compartiendo mi pantalla. Mm, Recuerden que aquí está la guía. Entonces la guía, foro académico, prueba de conocimiento, foro 2, prueba 2 y actividad colaborativa. Quienes llegaron un poquito más tarde, recuerden que en los primeros minutos lo que hicimos fue revisar la guía de actividades.
Las diapositivas nos llegan al correo. Recuerden que no puedo enviar por correo porque la nueva plataforma solo me permite enviar mensajes. Ya está cargada. De hecho, si la monitora nos puede ayudar y enviárselas por correo, pues sería muy útil. Porfa, te pido ese favor. De lo contrario, ya están por el chat. Ya pueden descargarla a través del chat. Ahí apareció sesión 1 y 2. Quiero que la descarguen, porfa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas adicionales? Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por terminada la sesión y nos vemos entonces la próxima clase. Espero que descansen y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana.